Luego, otra cuestión, otra pregunta que se suele realizar sobre la construcción de las pirámides es ¿para qué o por qué se realizaron, no? La versión oficial de la arqueología estricta tradicional son tumbas. ¿Por qué? Porque en algunas, sí que de las más antiguas, que si la de Saqqara, que si la escalonada, que si la pirámide roja, que si la pirámide de distintas, sí que se localizaron enterramientos, es decir, momias. Momificaban a los faraones, pero la cuestión es, si esa es la versión real y verdadera, entonces sí que se hubiesen hallado en su lugar. Lo más seguro es que se hallaran en un momento determinado, primordial, primigenio, de que sí que se hallaran. Que las extrajeron distintas civilizaciones posteriores o distintas dinastías después, pues también es posible. Y por eso es por lo que no se hallaran en su interior, porque fueron saqueadas y la entrada original, la entrada que hoy tenemos acceso a la gran pirámide de Keops, de Giza, es la que hizo el árabe califa, creo que era Al-Mamun, ¿no? Creo que se llamaba. eh, Hizo un boquete justo por donde no era la entrada original. Hay algunas ilustraciones que dicen que había una roca así, en donde están los chevrones que llaman estas rocas que son así. Voy a hacer las ilustraciones con mimética, porque por no sacar las imágenes y no hacer unos vídeos demasiado complicados, mucho más sencillo de explicar con mi cara, sobra y mis gestos. Esos chevrones ahí debajo es donde estaba la entrada, ¿no? La original, la que se supone que es la que utilizaron para enterrar al, al, a la momia de Keops, de Khufu. Pero la cuestión es que estaban tan hartos de que les saquearan las tumbas y les hicieran sacrilegio y les hicieran ese sacrilegio o esa... ¿cómo se llama cuando eh, profanación? Estaban tan hartos de que les profanaran las tumbas de sus faraones, de sus reyes, de sus dinastías, de esos egipcios, que la gran pirámide dijeron, ahora la vamos a hacer, que los vamos a engañar a todos y no van a saber dónde está enterrado con todo su oro, con todas sus joyas, con toda su ajuar, con todo. La de Tutankamón la encontraron y mira, la expoliaron toda entera. Eh, y el rey Tutankamón, faraón el niño, pues no llevaba que si carros, que si armas, que si... Bueno, llevaba de todo en su tumba. Ellos dicen, para que quede al más allá. ¿El más allá qué es? Para que quede en la eternidad. Es decir, justamente lo que estamos descubriendo hoy ha llegado después de milenios y milenios, después de 4 o 5 milenios, por eso mismo, porque lo enterraron para hacerse eternos. Es decir, ¿qué es hacerse eternos? Que te hagan una placa y esa placa que esté ahí, cuando después de miles y miles de años vuelva a aparecer, te recordarán. Eso es la eternidad, de que te recuerden, de que se acuerden de ti y que tengan conocimiento de tu nombre, de tu aspecto, por eso hacían las esculturas. Y eso es lo que pretendían en realidad. El más allá no es eso abstracto que hablan tan esotérico y tan metafísico. Es eso, es que perdure en el tiempo y se vuelva un personaje, una personalidad histórica. Que tengan esa iconografía. Eso es lo que pretendían. Por eso ese gran monumento y esas trampas. Lo que decía, en la entrada de eso era una falsa entrada. Por ahí no enterraron a Khufu. En la cámara del rey, que llaman, tampoco estaría enterrado. Estaría ese sarcófago que dicen, ay, ¿cómo metieron estos bloques de granito aquí? Pues justamente cuando llegaron al nivel de donde estaba
la cámara del rey, pues por ahí metieron los bloques. ¿Cómo? Pues grandes grúas, grandes carruajes, porque sí que tenían carruajes, que los hicieran de roca monolítica. Oye, que yo puede ser que los que hay unas compuertas de roca tipo de rueda con su eje, su hueco en el eje, para el eje, que se han hallado en Derinkuyu, ¿no? Que se encuentran en Derinkuyu, en Turquía, en esas catatumbas o esa ciudad subterránea, intraterrena. Pues podría ser que hubiese venido de Egipto esas rocas y las utilizaran en la Gran Pirámide con carruajes. En Malta también hay unas señales que se llaman los car routes, las rutas de los carros, se llama, que si lo buscáis también en Google Maps y veis algún vídeo, fliparéis, os quedaréis flipados del diámetro que tenía, 1 metro y algo, o sea, 1 metro y algo de ancho, entre ejes de ruedas. Y van precisamente de una parte de la isla de donde se extraen las rocas, los monolitos, de donde se tallan. ¿Cómo las tallaban? Yo creo que tenían exactamente la misma tecnología que tenemos hoy en día. Es decir, esas cuerdas con filamento de incrustaciones de topacios o de diamantes o de rocas muy duras entrelazadas entre cuerdas, entre alambres, en este caso de bronce serían. Serían la misma girando, fuera por tracción animal, en una noria, girando con unas poleas, transmitiendo esa fuerza de eje horizontal a eje vertical. Y ahí va pasando la cadena, va pasando la cadena, va pasando la cadena hasta que corta. ¿Cómo? También con grandes sierras de cobre, que también si veis algún vídeo de documental, alguno es difícil de encontrarlo, lo explica bien. Pasando una y otra vez la sierra, con la arena, sirve de erosivo, para desgastar la roca, y sabemos que es caliza, es muy fácil de manejar, es muy fácil de tallar, se deshace conforme la pasas un poco de vuelta. ¿Cómo las llevaban hasta allí? Pues eso, esos carrats que se encuentran en Malta, esos monolitos, a lo mejor tenían la misma tecnología que utilizaron en la Gran Pirámide. Arriba de cada peldaño de la Gran Pirámide irían moviendo las rocas conforme venían de la Gran Galería hacia los exteriores, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y ahí, antes de eso, metieron los bloques de granito. No tiene más misterio. Pesaban, claro que pesaban. Y las grúas tendrían que ser gigantescas, de grandes troncos de madera cortados, que a lo mejor venían pues de Europa o venían de otras partes, porque es que pensamos que no tenían navegación, que no tenían contactos con otras civilizaciones. Mentira, tenían contacto con otras civilizaciones. Angkor Wat en Vietnam, creo que es en Vietnam, ¿no? En Camboya. Eh, los incas, los mayas, tenían emisarios, tenían correspondencia, navegaban ya los mares y eran capaces de tener, o sea, esto de que Colón descubrió América, eso es una invención para nosotros, para España, claro que sí, nosotros fuimos los primeros que fuimos, pero de los nuestros, pero de otras civilizaciones, de otras culturas, mucho antes ya habían ido. Los vikingos en su época también fueron a través de Groenlandia a Alaska y a través del estrecho de Bering pasarían de Rusia a Alaska también, distintas civilizaciones, y a través del Pacífico de Indonesia pasarían a Sudamérica, y con grandes barcazas hechas con juncos, con troncos de madera. El arca de Noé ya tendrá más de 15.000 años
esas construcciones, eran capaces de hacer todo eso. No somos los primeros que viajamos en barco, ni que realizamos viajes largos en barco. La cuestión, que ¿cómo, para qué y por qué? La Gran Pirámide, estábamos hablando. Si en esa Gran Pirámide hubiésemos tenido capacidad de saber que eran capaces de volar, lo explicaríamos todo. Lo explicaríamos todo. Es que no solo en 20 años se hubiese construido la Gran Pirámide, en 5 se hubiese construido con helicópteros, por ejemplo. Si tuviéramos... sí que se han encontrado, creo que es en Bolivia o en Colombia, o en las civilizaciones incas o mayas, eh, este adorno de oro que tiene forma de avión. Luego también está en la Gran Pirámide no, la Gran Pirámide no. En el templo creo que es de Dendera, o en Saqqara, o en Luxor. Uno de ellos, esos jeroglíficos, ¿no? Que yo no soy experto, pero lo que he estado viendo, esos jeroglíficos que hay tallados en forma de ovni, en forma de avión, en forma de submarino, en forma de tanque, en forma de de nuestra tecnología moderna, ese helicóptero que hay dibujado. Quién sabe si no lo hicieron hace poco, hace unos años, y los egipcios es que son muy listos, los modernos, y dijeron, vamos a poner esto y los vamos a dejar a todos flipados, vamos a hacer creer que hace miles y miles de años tenían esta tecnología. También podría ser, pero quién sabe también si no la tenían en aquellos años, si ya no eran capaces de hacer tipo de barcos de madera, pero en vez de barcos, hacerlos de, de madera, aviones. Y a lo mejor la pirámide servía de rampa, y tuvieran aquí en la punta una especie de lianas que eran elásticas y tiraban del avión y salía volando. Imaginaos, sería una flipada, pero eso no sería el caso, ¿no? Pero yo siempre lo he pensado, siempre de pequeñito he tenido esa imaginación, ¿no? Que a lo mejor las pirámides utilizaban de rampa para salir volando con aviones, o con aeroplanos, ¿no? Porque sí que a lo mejor tendrían aeroplanos, es decir, planeadores que fueran con estas típicas alas largas, rectas, no oblicuas, sino transversales al eje central, y fueran capaces de planear. Y gracias a eso pudieran ascender a los cielos, a las alturas, a la estratosfera, o con globos, ¿no? Lo más probable es que fueran globos, ¿no? Que tuvieran alguna forma de generar el gas o calentar el gas. En grandes naves de madera sí que se podría hacer, y ponerlas en grandes carpas de lino también se podía hacer, con grandes velámenes de tejido de lino, o de seda incluso, de cualquier tejido que ellos tuvieran en ese momento industrializado, es decir, en grandes talleres, distintos talleres realizando cantidades grandes de material, y que las pudieran coser, pudieran hacer hogueras en el interior de esas barcazas de madera, y que al final ascendieran como lo hacen nuestros globos hoy, usándolos como lo hacen con el calor que generan las bombonas de propano o de butano. Y quién sabe, gracias a eso es por lo que ellos tendrían esos mapas que muestran que hace miles de años eran capaces de ver cómo era la litografía, ¿no? La litosfera. Es decir, la geografía de los accidentes geográficos de litorales y de lo que se llaman los océanos y los continentes, que fueran capaces de luego traspasarlos a papiros, o estaba el papiro, y luego también, bueno, ya me lo diréis.
Sí, papiro creo que es. Bueno, los egipcios. Luego utilizaron, creo que el cuero, que era mucho más duradero. Pero eran capaces a lo mejor de hacer eso. Y por eso el judío este, que se llama, que salió en mi vídeo sobre la Atlántida, eh, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Athanasius Kirchner, el alemán judío que hizo el grabado este de la Atlántida, eh, y supuestamente él lo sacó de la biblioteca perdida de Alejandría. Lo que quedaría de las copias que quedarían que estuvieran primero en la biblioteca de Alejandría. Pues a lo mejor tuvo ese acceso desde los egipcios o de otras civilizaciones chinas, indias, o incas o mayas o las de Nazca, porque las de Nazca, ¿cómo se explican si no que hicieran esos? Porque esto ya es de nuestro milenio, no es de hace 4 milenios, y lo hicieran precisamente para que se viera desde el cielo, para que se viera desde las alturas. O sea, ya tenían esa expectativa, igual que la tenemos hoy, de volar a las estrellas, de viajar a las estrellas. Todo lo que hayamos inventado hoy ya estaba inventado hace miles de años. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como dice el dicho. Y lo que pasa es que nosotros lo estamos redescubriendo para nosotros. Pero ya había otras civilizaciones antes que ya la habían ingeniado o pensado. Y todo esto ya estaba en los planes de la historia para el futuro. Solo que ahora lo estamos haciendo realidad gracias a nuestros avances, a nuestra forma de comunicarnos, a nuestra forma de entender las cosas más claras, y a un lenguaje común, a una intercomunicación y a un intercambio de ideas, de conocimientos entre distintas personas, distintas civilizaciones y distintas culturas. Y eso es lo que produce el progreso. Otra cosa sobre la pirámide de Keops. ¿Cómo están alineadas según Robert Bauval, gracias al cinturón de Orión? Va y precisamente luego no es que se descubriera que estaban esas 3 pirámides, la de Kefren y la de Keops y la de Micerinos, con respecto a la de Sirio, la constelación de Orión, la estrella de Sirio, la otra y la otra. No, es que además las otras que hay alrededor coinciden con la completa constelación de Orión, del centauro, del centauro creo que es, de Orión. No solo eso, es que parece ser, yo leí un libro hace poco de Javier Sierra, sobre la pirámide de Keops y sobre la Atlántida, creo que también tiene. Javier Sierra tiene muy buenos libros que yo he leído hace poco, y él dice que se trata de las construcciones que se hagan en la Tierra a imagen y semejanza del cielo, es decir, de lo que vemos en la bóveda celeste, plasmarlo en la Tierra, casi como una forma de dejar algo para la posteridad, para que de aquí milenios sepan cuándo se construyeron esas pirámides, porque nosotros ahora podemos datar las pirámides de la meseta de Giza gracias a esa correlación con las estrellas. Como hay una precesión de lo que llaman la precesión de los equinoccios, que es que el eje de la Tierra va tambaleándose como una peonza cada 26.000 años, se realiza un giro completo de esa precesión, y las estrellas, distintas constelaciones, están orientadas en el equinoccio de primavera. La salida del sol corresponde a un lugar específico del horizonte. En ese momento estaba la constelación de Leo. Por eso la esfinge de la Sphinx, la esfinge. Esa correlación, porque también en otro templo de Saqqara creo que se descubrió también el zodiaco. Y ahí se muestra totalmente las constelaciones de ese momento. Y es Leo la que está marcando, la que marca el norte, creo que era, o creo que es.
No estoy muy seguro, pero para que tengamos una idea más o menos. Eh, Se piensa que por eso le hicieron las patas del león. Sin embargo, hay una línea que marca hacia dónde está marcando la pirámide que corresponde a dónde está la línea enfrente de lo que es la esfinge, corresponde no a la de Keops, corresponde a la de Kefren. Está enfrente de Kefren. Sin embargo, vemos una lápida que hay que seguramente es de época posterior a cuando se construyera, a cuando se tallara la esfinge, en que muestra dos esfinges opuestas mirándose, ¿no? Hay una esquela, entre las patas de la pirámide, entre las patas de la esfinge, debajo de la cara, que, que muestra eso. Entonces ellos piensan que a lo mejor es que hubiera otra gemela, que estuviera al lado de la de Keos, o enfrente de la de Keos. Sin embargo, si vemos la geografía del lugar, nos damos cuenta que hay una meseta y justo enfrente de la de Keos hay un acantilado. Justo. Bueno, pues la esfinge hay. Porque ¿qué sentido tendría hacer una construcción o monumento o escultura de algo tan grande sin que tuviera en su interior un lugar habitable o un lugar donde guardar algo? ¿Vale? Porque para eso construimos algo. O para vivir en él o para guardar cosas que no se nos estropeen de la intemperie. Para eso queremos techos, para eso queremos paredes. No queremos ¿para qué si no queremos hacer construcciones? Si no viviríamos en cuevas, ¿no? Pero las queremos mejores diseñadas, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría si no fuera una cavidad en su interior? Que no hubiera una cavidad en su interior. Luego se ha demostrado que hay una entrada en lo que es justo la parte occipital o cenital de la cabeza de la esfinge, que luego se dice que a lo mejor en un principio fue un león y que luego la moldearon y la retocaron y la tallaron para que tuviera la imagen y semejanza del faraón. Dicen que de Khufu, yo creo que de Khafre, creo que de Kefren, más bien, porque está enfrente de la de él y se construiría con la de Kefre. La de Keos es posterior a la de Kefre. Entonces, hay unas cavidades en su interior. Hay incluso planos, hay incluso relatos, hay incluso historias de gente. Esto se oculta, no se sabe muy bien por qué o no se tiene muy bien en conocimiento de que hay gente que sí que accedió y estuvo dentro y incluso hay grabados o hay dibujos o hay ilustraciones de cómo sería. Hay un habitáculo en la cabeza, luego hay otro habitáculo a nivel del suelo de la esfinge, a través de unas escaleritas, y de esa, por debajo, hay otra. Y hay como una especie de galería grande, ¿no? Esa galería grande es la que dicen que guarda el gran conocimiento de la humanidad, sea tecnológico, sea a nivel de escritura, en esquelas o en tallado o en grabado en piedra o sea en papiro. O sea, a lo mejor unos cristales, porque según dicen también en Sumeria, en Mesopotamia o en Siria o en Irán, no, en Irán creo que hay como una especie de gigante Nefilim, o eso dice la conspiranoia, que hay un gran Nefilim, un gran emperador con todas sus joyas, con toda su corona, con todos sus esos, que está ahí en hibernación, en latente, gracias a unos cristales que lo mantienen como casi vivo. Y hay una historia ahí de que si se oculta y que si no, que si tal. Eh, pues a lo mejor hay algo meteórico, algo de unos asteroides que cayeran. Y a todo eso es lo que se refieren cuando dicen de que bajaron del cielo. Yo creo, de que lo que bajó del cielo en realidad fueron los meteoritos.
Y cuando hablan de los seres reptilianos, yo creo que en realidad se refieren, porque también en la cultura china hay este gran icono, esta gran ilustración del dragón, ¿no? Y en la pirámide de Maya de Teotihuacán también las escaleras forman como una especie de serpiente, todo es así muy reptiloide, ¿no? Yo creo que en realidad se estaban refiriendo a esos ancestros que son nuestros, que son los dinosaurios, que a lo mejor ellos tuvieran ese conocimiento de encontrar huesos de dinosaurio, y quién sabe si cuando hablan las novelas de caballería de la Europa, como a la que se burla el Don Quijote, eh, a lo mejor tuvieran ese remanente de esos seres que sí que existieron, pero hace 65 millones de años, no hace 10.000 o 15.000 años. ¿Sabéis? Que en realidad a lo mejor se están refiriendo a los dinosaurios se están refiriendo, que son nuestros ancestros en realidad, porque de ahí viene nuestra línea evolutiva biológica de la Tierra, ha pasado por ahí. Si hacemos caso a la biología, que si de cómo se surgió la vida, pues de una sopa primordial donde los volcanes, los rayos y distintos fenómenos meteorológicos y geológicos hubieran calentado esos mares y esos océanos, que en determinadas condiciones, en esas emanaciones de magma que hay en los reefs, donde en la convergencia entre placas litosféricas tectónicas, donde se produce no la subducción, sino la emanación, como hay en el Atlántico, un rift, como hay también en África otro rift, como hay también en Japón, lo que llaman las zonas calientes, esas plumas de lava volcánica, son las que podrían calentar el agua. Igual que hoy cocinamos la comida, producir que determinadas moléculas y sustancias un poco más complejas, como son las inorgánicas, como pueden ser amoníacos, como pueden ser distintos, como puede ser el dióxido de carbono, porque hoy en día las plantas utilizan el dióxido de carbono y azufres, que el azufre, el nitrógeno es NH3, pues nitrógeno, azufre, todos esos elementos químicos que combinados entre ellos, en determinadas condiciones, ya hizo un experimento alguien, no me acuerdo, creo que fue Fleming, el que hizo este experimento en laboratorio y logró sintetizar las primeras moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas, al fin y al cabo, por distintos fenómenos físicos, van a producir esa forma esférica que tiende a todo en la naturaleza, como son las estrellas, como son los planetas, todo tiende a la forma esférica y a rotar entre ellos, girando como los electrones. O como los planetas giran alrededor de una estrella, las estrellas giran alrededor de un agujero negro, y las galaxias giran alrededor de otro super agujero negro masivo. Todo gira alrededor de algo y se repite el mismo patrón y la misma estructura y la misma organización. Pues la cuestión que de esas moléculas, esos fosfolípidos que forman las membranas de las primeras protocélulas, que serían procariotas, es decir, sin núcleo, porque las nuestras, por ejemplo, son eucarióticas. La explicación es, para mí, que dentro de una célula hay otra célula, una más primogénea y otra que le da soporte, y las mismas células luego fueron agrupándose entre ellas para producir los primeros seres pluricelulares. Las primeras células capaces de sobrevivir entre ellas, las algas, son las eucarióticas fotosintéticas, es decir, utilizaban los rayos del sol simplemente para producir este gran fenómeno de la evolución que ha dado hasta nosotros.
gracias a ellas, gracias a esas moléculas de clorofila que si nos damos cuenta, la misma que tenemos nosotros, la hemoglobina, la que transporta algo tan vital como es el oxígeno para nosotros, para nosotros la hemoglobina, la misma estructura, si buscáis la fórmula o el esquema de la molécula de la hemoglobina, en lugar de tener hierro para traer el oxígeno, en los cloroplastos de las células vegetales, la clorofila tiene la misma estructura, pero en lugar porque se llama clorofila, pero en realidad la molécula clave es el magnesio. El magnesio es el que hace posible, pero tiene la misma estructura que la hemoglobina. Es muy curioso. Yo cuando lo descubrí y lo vi, me quedé flipado. Hoy os lo digo verbalmente. Otro día, más adelante, algún día cuando pueda, haré el vídeo completo para que podamos ver en ilustraciones, todo esto que estoy diciendo. Pero este mismo vídeo me servirá para cuando yo haga esas instrucciones ir incorporando mi voz de esto a esos vídeos. Bueno, pues la cuestión, esa clorofila es la que ha hecho posible eso. ¿Cómo es posible? Pues, ¿hay un creador? No. Un método que se llama ensayo-error. Y ese lo utiliza la naturaleza. Y si se dan las combinaciones en un momento determinado, de unas determinadas temperaturas, de unas determinadas condiciones físicas, se producen esos cambios que producen algo tan bonito y tan hermoso, y gracias a la proporción áurea y a los fractales. Todo tiende, como decíamos, de la configuración de los electrones en el átomo, de la configuración de los átomos en moléculas, de las moléculas en células, de las células en órganos, en pluricelulares, de órganos en aparatos, de aparatos en sistemas, de sistemas en poblaciones, en individuos, y luego también en la explicación de los sexos. Hubo un determinado momento que la naturaleza dijo: necesito una combinación de genes que yo me pueda permitir que, gracias a un sexo masculino y otro femenino, mi variabilidad genética va a producir que yo sea más adaptable a los medios y a las circunstancias concretas del ambiente en el que yo estoy viviendo. Eso es lo que me va a permitir que yo pueda evolucionar, porque si no, tendríamos partogénesis, es decir, división por mitosis, o por meiosis, mejor dicho, de una célula en otra, y las dos células son iguales. Pero si se enfrentan a las mismas condiciones, las dos van a morir. Y no va a sobrevivir ninguna, lo que dice la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? La selección natural. Sin embargo, el proceso de crear ese sexo es lo que le permite a los individuos y a las especies tener una mejor adaptabilidad a distintas circunstancias. Por ese mezclado o esa hibridación entre genes distintos que va a producir que a lo mejor este individuo, con esta mezcla de genes, a lo mejor no ha sido viable, pero a lo mejor justo con estas combinaciones, pues mira, ha sido más viable y más efectivo para su supervivencia, porque es lo que le ha hecho más sobrevivir, y es lo que le conviene a la vida. Nosotros estamos formados por millones y millones de células, cada una de ellas tiende a sobrevivir, y entre ellas mismas compiten por sobrevivir. Habrá unas que serán desechadas en su vida para que luego puedan seguir viviendo otras. Eso es la ley de la vida, la ley de la naturaleza. Bueno, pues la cuestión, en la sopra primordial que decíamos, ahí se generó las primeras, vendrían en las distintas taxonomías, tendríamos que sería lo primero, esos peces. Tendríamos el género, creo que es el taxonómico, no sé si es género o familia, creo que es.
¿no? Estamos hablando de reinos, del reino animal, en el reino animal estamos hablando, ¿eh? Primero partiríamos del reino vegetal, y del reino vegetal estaría siempre en convivencia con el reino animal. Sin el reino vegetal, el reino animal no existiría. Y por el contrario, el reino vegetal utiliza el reino animal para procrearse, gracias a las abejas, por ejemplo. Ah, mira, no, primero serían los insectos, es decir, el género, la familia de los artrópodos. Es decir, los insectos, los arácnidos, los moluscos. Ah, no, teníamos primero los celenterios, creo que se llamaban. Celenterios son las esponjas. Esos serían las primeras asociaciones de grandes moléculas, de grandes células unicelulares. Luego tendríamos que se desarrollarían en lo que decíamos, los moluscos, como los pulpos. O sea, de celenterios como las esponjas, hubo un momento, o como los corales, hubo un momento en que se especializarían más como los pulpos. De los pulpos se especializarían más como los peces. Llegaría un momento en que pasaríamos de artrópodos a lo que se llaman vertebrados. Es decir, de invertebrados pasaríamos a vertebrados. Esa asociación de las civilizaciones antiguas que muestran la serpiente, para mí, o el caduceo no es otra cosa que la representación del ADN. En algún momento hubo genios, hubo artistas y hubo pensadores que todo esto lo visionaron antes de que tuvieran a lo mejor microscopios, pero es que ya tenían lentes. Si tenían lentes eran capaces de hacer microscopios, y si eran capaces de hacer microscopios eran capaces de ver el ADN. E incluso hay una representación de un faraón al que le extraen el semen, y hay esa representación en una pared de un templo egipcio, y que estaban utilizando el esperma para hacer hibridaciones. O sea que eso tiene que ser un hecho, eso tiene que ser algo real, de que en aquellos años ya eran capaces de saber que teníamos ADN, y de que había una molécula primordial que es la que generaba la viabilidad, la derivabilidad de las especies, o de la vida, o de los organismos. Estamos tendiendo siempre a un organismo lo más complejo y lo más, gracias al cerebro, hoy en día tenemos una complejidad tan grande, pero nos creemos que somos los mejores de la evolución, cuando ese antropocentrismo, cuando a lo mejor ves que hay comportamientos en seres animales como son delfines o como son nuestros propios perros mascotas, que demuestran mucho más conocimiento, o el mismo conocimiento, o la misma interrelación que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿eh? Entre nuestros mismos, entre nuestra misma especie. Hay ese órgano cerebral a nosotros nos ha promovido a tener el habla, más que otra cosa, o a tener un lenguaje más elaborado, o a tener o poder expresar representaciones con símbolos o ideogramas, o de glifos o de caligrafía. Pero no hay tanta diferencia en lo que se refiere a la interacción con el medio. La interacción con el medio entre especies es casi la misma en casi todos los vertebrados, en casi todos. Sean mamíferos como nosotros, o sean ¿cuáles tendríamos nosotros también? Los reptiles, las aves. Pues los reptiles, los dinosaurios, se hicieron tan grandes porque habrían plantas, o habrían árboles tan grandes como ellos, de lo antiguos que se hicieron. Llegó el meteorito este y los extinguió a todos. ¿Cómo se llama? Chicxulub, creo que se llama, allí en la península de Yucatán, en México, es donde se supone que impactó y estrelló el gran meteorito que extinguió a los dinosaurios. De ahí vendría esa representación de los dragones, de los reptiles, porque de los reptiles luego se ha descubierto el Archaeopteryx, o algo así creo que se llama, una especie de reptil con las primeras alas en las que quedó fosilizado.
se puede apreciar como hubo una primera generación de lo que son hoy las plumas de las aves. Y si vemos todas las aves, tienen la misma, microscópicamente tienen la misma estructura en sus alas, sus huesos huecos para poder volar. O sea que de ahí partió nuestro conocimiento primordial. Algo que llevamos nosotros en los genes y en nuestro ADN ya impreso y que nosotros somos capaces de visualizar porque ya está ahí remanente en nosotros mismos desde esos primeros seres, de las aves, de los reptiles. Primero pasamos de los anfibios, de los peces a los anfibios, de los anfibios a los reptiles y de los reptiles a las aves y de las aves a los mamíferos. Hubo un eslabón entre las aves, igual que hubo entre los reptiles y las aves, también tendría que haber habido una especie que a lo mejor no ha quedado fosilizada, que sí que sería parte ave, como sería una gallina, y parte mamífera, es decir, en un momento determinado, como el ornitorrinco en Australia, aún sigue existiendo un ser que es como mitad con pico de ave y mitad que tiene mamas con las que amamantar y que se desarrolla la cría o el embrión en el mismo vientre del individuo femenino, en este caso, en la hembra, y que se desarrolla en el interior y no en el exterior como habían hecho las aves y los reptiles a través de los huevos en una cáscara externa y la que tenían que incubar porque tenían que tapar con tierra o ellos mismos poner su cuerpo para mantener el calor y producir. Y ahí tenemos la clave, el calor. Lo que es la radiación del sol es la que produce la vida. Y en una determinada franja de que tiene que estar a la estancia apropiada para que haya agua líquida, pero que esté en estado de que pueda ser más cálida sin llegar a hervir. 36 grados o 37 grados, lo que nos medimos nosotros con el termómetro, es la que marca para todos los animales de cualquier veterinario y cualquier médico estarán en común, de que es la temperatura clave de 36-38 grados en la que se producen las reacciones químicas que producen que lo que acabamos de comer, la glucosa, esas moléculas claves, se puedan sintetizar, es decir, se puedan catabolizar, es decir, separar para crear nuestros propios componentes de nuestras propias proteínas a través de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma de las células y eso está en cada célula de nuestro cuerpo. Están especializadas, pero todas tienen núcleo, citoplasma y membrana externa, tanto nuclear como externa del citoplasma. Tienen la misma estructura, sean las fibras musculares, también tienen todas neuronas, todas las especializaciones de las células de nuestros cuerpos, seamos humanos, homínidos, o seamos cánidos, o seamos cualquier otro de esos, tenemos las mismas especializaciones. Es decir, estamos ante algo que es un patrón que se puede repetir no solo en la Tierra, sino en cualquier otro planeta que tenga las mismas condiciones o parecidas o similares a las de la Tierra. Sabemos también que las rocas se van a formar, es decir, la agregación, cuando estamos en el espacio y se empiezan a generar los primeros sistemas estelares, todo es una nube de átomos de hidrógeno. También se debate en qué momento, después del Big Bang, hubo una diferenciación o una apuesta más hacia la materia y no hacia la antimateria, porque sabemos que la antimateria y la materia se aniquilan entre ellas, es decir, gracias a la ley de Einstein, de la ecuación de Einstein, sabemos que materia y materia se convierten en pura energía. ¿Pero qué es esa energía? Radiación electromagnética, es decir, ondas de partículas tan minúsculas como pueden ser los fotones, que son la luz que vemos, como pueden ser la acústica, es también una onda, pero es de choque, es de impacto, es decir, se transmite un movimiento entre
y es lo que produce que me oigáis, que tenga yo la voz y que se está transmitiendo el micrófono y del micrófono a vuestro altavoz, que están emitiendo a través de esas membranas que vibran, transducidas a electrones. Y esos electrones, en lo que decíamos de materia, están protones y neutrones. Protones son de carga positiva y electrones de carga negativa, girando alrededor, bueno, girando. Se dice que es unos orbitales en los que existe una probabilidad de que ese electrón esté en esa zona. Pero a lo mejor, pero los mismos electrones están girando así sobre sí mismos. Es la misma estructura que tiene un sistema estelar, un sistema como el nuestro solar. En este caso lo llamamos solar por el Sol, porque nuestra estrella se llama Sol. Si estuviéramos en Sirio diríamos el sistema siriano, ¿no? O, por ejemplo, sistema solar. Tenemos la misma, gira la misma partícula sobre sí misma, que gira alrededor de otra partícula. Por ejemplo, la Luna sería el electrón girando alrededor del núcleo del átomo, que sería la composición de la Luna con la Tierra. Es decir, que para que algo tenga esa belleza o esa organización tan productiva, tiene que haber esa configuración. Es decir, porque en Marte a lo mejor tiene 3 o 4 o 5, no sé cuántas lunas tiene, cuántos satélites tiene, que si Phobos, que si no sé cuál, tiene distintas lunas. Es decir, tendríamos una configuración electrónica en el símil del átomo, de los átomos, que no sería en base 1 como el hidrógeno, que como sería la Tierra y la Luna. Sería en base 1, un 1 y 1. No, tendría a lo mejor una configuración electrónica de 2 tal. Sabemos que los que hemos estudiado en física, pues sabemos esa configuración electrónica. Pero tendríamos esa configuración en cualquier escala, tanto a escala microscópica como a escala macroscópica. Si vemos lo que son los electrones, se piensa, ¿por qué hubo una inclinación hacia esa configuración? Es decir, protones, que son de mayor tamaño, son de mayor masa. Hubo un momento en que los electrones y los protones deben estar formados por las mismas partículas, yo creo, ¿no? Los quarks. No soy experto en física, que venga un experto en física y nos lo aclare. Pero que si está el quark up, el quark down, el quark no sé qué. Hay 3 tipos de quark que forman las partículas elementales, ¿no? Como son protones y que si el bosón de Higgs, que si... Bueno, hay una tabla de 3×3 de 9 que si leptones, que si... Hay distintas partículas, forman la materia. Esa configuración, en ese aspecto, si tuviéramos, por ejemplo, 2×2, sería, o sea, 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones, 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones, sería el átomo del helio, ¿no? Que llamamos. Pues todos los átomos han sido generados en una estrella. Todo tiende por gravedad, pero claro, ¿qué es gravedad? Yo creo que en realidad es como cuando coges 2 peonzas yo tuve esas peoncitas esas que eran como de alas hechas de papel, y si giras 2 en sentidos contrarios, como que giran alrededor, si las pones a rotar pegadas entre sí, como que se quedan unidas, como que no se separan. Pero sin embargo, si giras las 2 hacia el mismo giro, hacia la izquierda, o las 2 hacia la derecha, o lo que se llama levogiro o dextrogiro en moléculas, en química orgánica, si las ponemos a girar en el mismo sentido, chocan, se repelen y salen disparadas en distintas direcciones. Pues eso es lo que sería gravedad. Eso es lo que sería el electromagnetismo. Es decir, que las partículas que en su interior que están girando en el mismo sentido. Si giran en el mismo sentido, se atraen. O sea, en el sentido contrario, se atraen. Como sería en el caso de electrones girando en un sentido y protones y neutrones girando en el otro sentido. O como sería la Luna, se mantiene, en realidad la Luna nuestra se mantiene siempre
mirando a la misma cara hacia nosotros, porque coincide que el giro que tiene la luna es el mismo, pero no creo que se produce el mismo fenómeno, ¿eh? Que la Tierra gira hacia un lado y la luna está girando en el lado contrario. O no lo sé, no estoy seguro. Pero sería más coherente y sería más razonable pensar que eso suceda así, por esa misma configuración, por ese mismo experimento de las peonzas rotando en el mismo sentido o en el sentido contrario. Se atraen, se mantienen en la misma órbita, en el mismo lugar. Los giroscopios, tú pones lo que se llama el momento angular, pones algo a girar y siempre mantiene el mismo eje, siempre. Si tú pones una rueda de bicicleta a girar así, la intentas mover para el otro lado y vuelve otra vez, si está girando, vuelve otra vez al mismo sentido, lo que se llaman los giroscopios. Pues por ese mismo fenómeno del momento angular es por lo que se produce esa estabilidad de que no haya un decaimiento del mismo objeto que está girando alrededor de otro hasta que impacte y choque. Y entonces sí que saldría despedido. Y habría esa conversión de materia en energía. Y lo que llamaríamos energía en realidad es esa molécula que se está moviendo. No tiene más misterio. Llamamos energía al movimiento que tiene la masa. Y puedes llamarla energía cinética, puedes llamarla eléctrica, puedes llamarla energía potencial porque está a distinta altura y la gravedad. Pero en realidad es que la gravedad es eso. Es que esa misma congregación entre partículas es la que produce ese sumatorio de fuerzas que se van acumulando y van produciendo que haya una gravedad. Yo creo que es así. Y como ya le hemos dado muchas vueltas al tema, ya lo voy a dejar aquí, porque ya me he saturado yo también, ya me he cansado. Y esas son mis ideas y eso es mi pensamiento después de tantos estudios que yo he realizado, tanto que he leído, tanto que he visto de documentales que me gustan mucho. Pues gracias a todo eso es por lo que yo tengo estas ideas y este pensamiento y esta filosofía, que es la que me hace ser, la que me da vida, es lo que me da, el conocimiento me da vida. Así que yo lo comparto con todos vosotros para que tengamos esa interacción. Creo que es así, de cómo funciona la realidad y cómo funciona. Gira algo alrededor de otra cosa y se producen los fenómenos más bellos y más lo que llamamos en el arte lo bello es ese girar de todo alrededor de algo. Nosotros estamos girando con la Tierra alrededor del Sol y tenemos estaciones y gracias a esas estaciones pues tenemos momentos más cálidos y más fríos. Mira, es lo que nos produce que tengamos vida, porque si no, no habría vida. Si no giráramos alrededor de algo, no tendríamos vida. No existiría la vida. Si no hay un electrón girando alrededor de un protón y un neutrón, el neutrón se supone que tiene carga neutra, no tiene carga. Entonces, ¿qué significa? Que no está girando, que está estable. Yo creo que se anula. Yo creo que no tiene ni carga de un lado ni de otro, porque en realidad no es que está girando en un plano o en el otro, en realidad está girando en el otro, los neutrones. A lo mejor esa es la explicación, que en realidad tiene un giro transversal que no produce carga, no produce esa carga eléctrica, que en realidad es que todo tienda a juntarse, es por ese giro. Según Einstein, pues decimos que se curva el espacio-tiempo, ¿no? Porque vemos una estrella que está detrás del Sol, pero una estrella que estuviera directamente detrás del Sol en un eclipse, sí que vemos la luz que nos llega porque se curva alrededor, ¿no? De esa misma trayectorias oblicuas, que si hay un cuerpo celeste o un cuerpo de cualquier tipo, si tú pasas cerca, la tangencial siempre te lleva a curvarte en una trayectoria parabólica, ¿no?
Y esa trayectoria parabólica es la que nos permite ver estrellas que están detrás de nuestro Sol cuando deberían estar ocultas. Pues es por ese mismo fenómeno. Luego el documental de Stephen Hawking que sacaron en Discovery Channel, me gustó mucho eso, que esa teoría, esa propuesta y esa tesis o esa idea de que seríamos capaces de viajar en el tiempo si nos movemos como de acuerdo a la teoría de relatividad de Einstein, si nos pudiéramos mover a la misma velocidad que la de la luz. Y eso sería lo que podríamos aprovechar para viajar en el tiempo, pero viajar en el tiempo hacia el futuro. Es decir, nosotros nos mantendríamos más jóvenes simplemente porque si tú vas más rápido, cuanto más velocidad tengas, más joven, es decir, te mantienes porque más lento pasa el tiempo para ti. Para los demás, si están más lentos, o para otros cuerpos, si están más lentos, pasan más lento y por lo tanto el tiempo se hace más largo. Entonces, es esa diferencia entre el Stephen Hawking en el documental lo que proponía es que nos adentráramos en una nave espacial lo más cercano al horizonte de sucesos de un agujero negro. En este caso, el más cercano sería el que tenemos en nuestra galaxia, la Vía Láctea, en el centro. Nosotros estamos en un brazo de esa espiral. Y sin embargo, mira, veis, ese mismo patrón de espirales, de que todo tiende hacia el centro y salen como distintos arcos, lo tenemos también en distintas galaxias. Todo tiende a esa mismo, y es por el mismo giro que producen, que cuanto más cerca estás del centro, más rápido giras. Por lo tanto, se va formando esa curva porque entre unas partículas a otras se atraen entre ellas. Si imagináramos el espacio en su inicio, en el que después del Big Bang hubiesen quedado todas esas partículas subatómicas, que en ese caso lo que tendríamos es que serían quarks en el espacio girando y chocándose entre ellos, conformando los primeros electrones, conformando los primeros protones. Es decir, los electrones serían más primordiales. Los protones, al ser más complejos y tener más masa, significa que tienen más agregación de partículas entre sí que han estado chocando y que se han quedado girando entre ellas, y de ahí no salen ese giro. Y si viene otra partícula y se queda rotando alrededor, ahí se queda rotando y eso es lo que forma la masa. Pues en los electrones se quedarían girando en el giro inverso alrededor de los protones, y crearían la primera molécula, sería la de hidrógeno. El hidrógeno lo encontramos en todo el espacio gracias a los telescopios Hubble y Kepler. Lo han podido comprobar, y de los grandes astrónomos, de que la mayoría del espacio es hidrógeno. Cuando se agrega a una determinada escala, como puede ser la de nuestra estrella, el Sol, a esa gran masa, es cuando se empieza a formar los primeros átomos de helio. Esos átomos de helio forman átomos de carbono. Esos átomos de carbono forman después, en distintas capas de lo que es la estrella del Sol, encontramos en el interior esas grandes congregaciones: carbono, helio, hidrógeno. Si luego se va agregando más materia y se va transformando más la materia, tiene que agregarse, tiene que venir de algún lugar, tiene que venir otra materia, porque si no, ¿cómo explicaríamos que de un punto surgiera toda la masa y toda la materia que tenemos en nuestro universo? Se autogenera a sí misma, como nosotros creemos que nos duplicamos o nos reproducimos. Si no tuviéramos comida, no podríamos reproducirnos, no podríamos crecer. Por lo tanto, al igual que nosotros como individuos, lo mismo las partículas atómicas, las partículas de las moléculas que nos forman, de los átomos. Entonces, tiene que haber un momento en que o se genera, se regenera, se autogenera, se autoduplica de ese mismo giro, de esos mismos giros. Llega un momento que de tanto girar
se acrecenta el espacio que hay entre ellas, porque sabemos que hay más espacio vacío dentro del átomo y entre la materia que en realidad materia hay. Es decir, un átomo, el núcleo, podría ser el centro de un campo de fútbol y la grada el electrón. Y todo ese espacio que hay entre medio es vacío, es vacío. Están los físicos diciendo que hay un campo de Higgs. El campo de Higgs es en el que fluyen todas las partículas y eso es lo que nos podríamos permitir utilizar ese campo de Higgs para una propulsión interestelar, ¿no? Porque de ahí sacamos materia y energía, del campo de Higgs. Tenemos que hallar la forma de utilizar ese campo de Higgs que está presente en el espacio para suministrar el combustible de la nave, para crear esas moléculas de hidrógeno, porque hoy en día el hidrógeno es un combustible el más eficiente, tanto para las estrellas como para nuestra propia, sean pilas de hidrógeno, sean motores de hidrógeno, sean bombas de hidrógeno, es lo que genera más energía. Por eso el proyecto ITER que se está haciendo en Francia es el de la fusión, ¿no? Cómo crear energía a través de la molécula nada más que de hidrógeno. Es decir, solo un átomo en el que hay un protón y un electrón y un neutrón. De ahí, si fusionas dos átomos entre ellos, se produce una fuga de energía. ¿Por qué? Porque la configuración de estar separadas a estar formando el mismo complejo, el mismo sistema, tendríamos esa molécula que de dos ha formado una. Por lo tanto, aquí hay más espacio. Geométricamente, porque todo se explica por geometría, hay un espacio, hay un espacio alrededor que si contamos el espacio a través de pi por r, obtenemos el perímetro del círculo, ¿no? Porque todo tiende al círculo, todo tiende a la esfericidad, porque es la forma más viable, la más económica y la más soluble, la más solventosa. Dos formas esféricas siempre tienen la mayor estabilidad y la menos pérdida de energía y de materia. Entonces, esa esfericidad, el área que hay alrededor de cada esfera es mucho mayor que cuando tenemos dos, aunque sean la unión de ambas áreas, de ambos perímetros, de esa misma zona geométrica. Por lo tanto, tiene que haber una fuga de partículas que son las que forman la que llamamos la energía. Porque hay distintas formas de energía, que si está el microondas, que está la de onda visible, que si está la de ultravioleta, que si está la de infrarrojos, que si está... En realidad difiere en la forma en que se transmite o en la forma en que ha sido despedida esa radiación o esa energía. Si ha sido despedida con mucha violencia, de un impacto súbito grande, o de una explosión o una implosión muy grande, la frecuencia, es decir, el impacto que ha tenido ha sido mucho más acelerado, con una frecuencia, con un ritmo mucho más acelerado y con una longitud de onda concreta. Y de ahí tendríamos las distintas frecuencias o las distintas radiaciones. Esa es la única diferencia entre distintas frecuencias. Si han sido emitidas por algo mucho menor, tenemos infrarrojos. Por ejemplo, en lo que es la visión. O si es una onda más larga, tenemos ultravioleta. Creo que es onda. Hay una relación entre frecuencia y onda, ¿no? Hay una relación de inversamente proporcional, que creo que es frecuencia con respecto a longitud. Es decir, esa función del seno y del coseno, o del seno y el coseno,
que es algo primordial, una ley física que se repite y a la que estamos nosotros eh, perfectamente atañidos a ello, porque no puede escapar, la naturaleza no puede escapar de esas leyes que son las leyes físicas. No hay otra explicación. Si no es por ellas, no tendríamos. Oye, lo decíamos las pirámides. Con tal de permanecer en la eternidad, es decir, de ser recordados millones y millones de años después, la forma que, gracias a la superficie de la gravedad de la Tierra, la forma más estable es esa, la de 4 lados de base y de un tetraedro, de un piramidón, de una pirámide. Esa es la forma más estable. Por eso las montañas, con la erosión de tanto eólica como erosión hídrica, es decir, fluvial o de pluvial, obtenemos la misma forma, es decir, con un ángulo concreto, que ese ángulo está en el teorema de Kepler, que fue el primer que lo propuso y lo que lo descubrió, Kepler, que es el rectángulo de Kepler, que tiene la proporción áurea. Y la pirámide de Keops tiene esa proporción. Por lo tanto, eso significa que hubo un momento, porque tuvieron distintos ensayos errores, como se llama el método de ensayo-error que proponen los conductistas como Pavlov, creo que era el perro de Pavlov en psicología, que propuso ese método. Yo creo que se aplica no solo a la psicología, sino a todas las ciencias y a toda la realidad y a toda la materia. Ese ensayo-error, la pirámide escalonada, la empezaron a hacer con un ángulo demasiado oblicuo, demasiado largo. Entonces, claro, se dieron cuenta que cuanto más apilaban hacia arriba, mayor era la gravedad de compresión en el centro, y por lo tanto se producían fracturas y se producían desmoronamientos de la parte inferior de la pirámide. Es cuando se dieron cuenta de que tenía que haber un ángulo en el que no se produjera ni caída por exceso, o sea, si la haces demasiado tumbada, no tienes ningún efecto, no tienes ninguna grandeza. Puedes apilar un montón de cosas a distintas escalas de un ángulo obtuso que no va a tener ningún efecto. Sin embargo, la pirámide, y se ha demostrado, por ejemplo, con la pirámide de Bosnia, creo que se llama Vishnu, no, eso es indio. La pirámide de Bosnia, ¿cómo se llama? Bueno, incluso hay supuestamente una pirámide del Sol y una pirámide de la Luna a imagen y semejanza de las demás, como en las de México. Hay una pirámide del Sol, una pirámide de la Luna, que serían montículos, serían montañas, serían cumbres. Todas tienden al mismo ángulo de estabilidad, en el que si empezaron así, de la erosión que se produce en la punta, el material erosionado sedimentario acaba en la base. Al final acaba bajando y teniendo un mayor ángulo. Hay un ángulo en que se produce algún efecto de esa radiación que atraviesa la Tierra. Supuestamente las teorías conspiranoicas y más avanzadas o más con un poco más de hilo, te dicen que hay un fenómeno que se produce a cierta distancia de la cumbre de la pirámide. Un fenómeno de congregación y confluencia de determinadas rayos u ondas o radiaciones de flujo del campo magnético, tanto del campo magnético como de distintas radiaciones, ¿no? Y todas tienden a pasar por la pirámide y como a concentrarse en la pirámide. Entonces hay incluso teorías que proponen que la pirámide era una antena gigante, un generador de energía. Aprovechaba la energía que tiene contenida la Tierra y toda esa radiación que llaman los neutrinos o los muones, como han hecho el Scan Pirámides
que han hecho el proyecto de Scan Pyramids, han utilizado los muones. Son capaces de atravesar la materia sólida sin ninguna resistencia, porque son partículas tan pequeñas que en cualquier resquicio entre moléculas, donde no haya un enlace covalente químico, por ahí pueden pasar. Si hay un enlace químico, yo creo que por ahí no pasan, ¿eh? Entre medio de los átomos, a lo mejor pueden pasar, ser tan minúsculas y ir a tan velocidad y tan rápidas, con tanta energía cinética y energía potencial, que llega un momento en que siempre encuentran un resquicio o un momento en el que el electrón no estaba pasando por el átomo alrededor, ¿no? Y pasan a través de ese espacio entre medio de los átomos. E incluso entre átomos y átomos, pues hay otro más espacio mucho más fiable por el que pueden pasar estas partículas tan diminutas y tan microscópicas, que se llaman femtocópicas. No son microscópicas, son femtocópicas. O son micro, tenemos micro y femto, ¿no? A picocópicas, se llaman picocópicas. Pues tendríamos ese punto en el que pasan esa radiación que se llama la radiación cósmica. Hay una radiación cósmica que viene de las grandes supernovas que están en el espacio y que están en determinadas constelaciones y en determinadas estrellas. Hay estrellas de neutrinos que están emitiendo ahí una gran energía, una energía radiactiva muy alta, que se llama, como por ejemplo, la que recoge nuestra Tierra en el campo de Van Allen. El campo de Van Allen se produce por el campo magnético de la Tierra, que el campo magnético de la Tierra sabemos que se produce por que en el interior de la Tierra hay un núcleo que tiene una especie de sólido, líquido, fluido, magmático, compuesto por hierro y níquel. El hierro y níquel, como sabemos, en las estrellas se ha producido en algún momento de una estrella que explotó, pero no llegó a explotar de tal forma que se quedó el oxígeno alrededor. Porque si decíamos que en el Sol hay hidrógeno y helio, en realidad en un momento determinado, por la misma tabla periódica de los elementos, la masa atómica o la unidad de masa atómica es mayor en esa correlación. Hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, y después mucho más avanzado, porque ahí ya tendríamos los gases nobles, pero pasaríamos ya a los sólidos. Tendríamos en esta lista el litio, pues los actinidos creo que eran, o los... bueno, mirad la tabla de los elementos y os daréis cuenta de los elementos periódicos. Y el hierro, hay un momento que tiene esa estabilidad, pues está en el centro de la Tierra, y hay un giro que o se produce por el mismo giro de la Tierra, y ¿sabéis? Esto que cogéis un vaso de agua y metéis una pajita y giráis el continente, es decir, el vaso, pero el agua no gira, o gira mucho más lento, ¿no? Pues yo creo que pasa lo mismo, ¿no? La Tierra va girando y llega un momento que va arrastrando el giro del núcleo de la Tierra, de hierro y níquel. Pues ese mismo giro es el que produce el campo magnético, por ese mismo fenómeno que estábamos diciendo. Y ahí es transversal, es decir, si el giro es hacia aquí, la fuga de partículas es hacia allí, hacia el norte y hacia el sur, si está girando en transversal, entonces, o en horizontal. Entonces ese patrón se repite en las supernovas, en esas estrellas de neutrinos, o en los mismos agujeros negros. Los mismos agujeros negros, esa congregación de energía tan alta, ahí estaremos hablando de que el uranio se ha tenido que producir en estos agujeros negros, porque si no, uranio, plutonio, todos estos elementos, bueno, el plutonio creo que es artificial, lo hemos creado nosotros en la Tierra, pero creo que es artificial, sí,
No sé si se encuentra en la naturaleza, pero el uranio creo que es el que sabemos que tiene ciento y pico átomos, ciento y pico de masa atómica, de unidad de masa atómica, es decir, átomos o sea, dentro del átomo hay ciento y pico protones y ciento y pico electrones. O sea, ya estamos en la escala de 100. Para llegar a 100, si nosotros en la Tierra tenemos esa estabilidad, ¿qué debe haber dentro de un agujero negro? Uranio fijo. Y el uranio que tenemos en la Tierra ha tenido que venir viajando en meteoritos o ha tenido que venir expulsado por una explosión de una estrella o de un agujero negro, que da igual como le llamamos, en realidad es congregación de materia en distinta escala, distinto nivel. Cuanto más mayor, pues ahí tenemos esa escala. Tendríamos planeta, tendríamos satélite, tendríamos planeta, tendríamos estrella, tendríamos de estrella pasaríamos a agujeros negros. Y hay distintos tipos de estrellas, ¿no? Le llaman que si estrella marrón, que si estrella enana roja, y son distintas etapas o distintos periodos del mismo fenómeno, ¿vale? En distintos lugares, de distintas localizaciones del universo. Se están produciendo, o se han producido, o se producen, o se producirán. La cuestión, que es el mismo patrón. Pues en lo que decíamos de la esta de Van Halen, lo mismo sucede. Bueno, pues, no, sobre la pirámide. Decíamos que se comporta, ahí lo descubrió Newton, el prisma. El prisma lo que hace es eh, que los rayos que vienen de la luz, de los rayos del sol, están compuestos por distintas ondas. O sea, hay unas ondas, hay partículas que están yendo por una onda, vienen despedidas desde el Sol por una onda de distinta longitud y distinta frecuencia, que es lo que produce los distintos efectos visuales, del rojo, del azul, del amarillo, de distintos colores del arco iris, ¿vale? Violeta, esos colores están en la luz blanca, todos en una misma. La luz blanca no es más que la combinación de todas esas microfrecuencias de un fenómeno, de un fotón, de una partícula que está moviéndose a una determinada frecuencia y va en línea, ¿vale? Pues es esa combinación. El prisma lo que hace es descomponerla por la misma forma geométrica y de la composición del material, que aquí estaríamos hablando de un material geológico amorfo, como es un vidrio. Un vidrio deja pasar la luz no porque tenga estructura cristalina como son los cristales. La estructura cristalina, por ejemplo, es el cloruro de sodio, NaCl, es decir, sodio y cloro. Cuando cogemos lejía, hipoclorito de sodio, en realidad es un ácido de la sal que encontramos en las salinas de Torrevieja, la sal que utilizamos de mesa, cloruro sódico. ¿Y por qué se unen? Porque el átomo de sodio tiene una configuración electrónica y sabemos que la estabilidad es el 8. 8 electrones en una capa o el 2. Porque la primera capa es de 2. Y hay 2 electrones girando alrededor de 2 átomos, 2 protones y 2 neutrones, 2 partículas de protones, o 2 partículas nucleares. 2 partículas nucleares girando alrededor, 2 electrones girando alrededor de 2 partículas nucleares, tienen estabilidad. Si en realidad el núcleo tiene 8 protones, 8 partículas nucleares y 8 neutrones, es decir, 8 partículas nucleares, perdón, necesita 8 electrones para tener estabilidad. Es decir, tiene que tener la misma cantidad de cargas girando en sentido contrario a las que giran en el núcleo. El núcleo a lo mejor están todas agregadas, pero a lo mejor están dentro también girando cada una en su punto, están girando todas en el mismo sentido. Y los electrones están girando en el otro. Y entonces eso produce la estabilidad de ese sistema. Entonces, lo que llaman el spin del electrón. Necesita 8. Porque si tiene 2, está en inestabilidad.
O sea, si tiene 4, por ejemplo, si tiene 6, o si tiene 5, si es impar, aún más. Aún más, pero también necesita otros electrones compartir. De ahí viene lo que llamamos el enlace covalente. Luego también está el enlace iónico, es decir, los iones son átomos a los que les falta o les sobra uno. Si les falta, se llaman aniones. Y si les sobra, se llaman cationes. O al revés, no me acuerdo exactamente. No soy físico, soy filósofo. La cuestión, lo buscáis y lo sabéis. Para eso está Wikipedia. Les falta o les sobra uno. De ahí viene la palabra de cátodo o ánodo, que no es más que un instrumento en el que hay una congregación de un material, de un elemento químico en concreto. Es decir, si es un cátodo, pues tiene que ser... No sé exactamente de qué están formados los cátodos o los ánodos. Tienen que ser de un metal concreto en el que le sobra o le falta un electrón. Entonces es lo que produce que haya ese compartimiento de electrones que debe haber. Pues si estamos hablando del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene lo que se llama valencia, la valencia química. La valencia es de 2, creo que es, ¿no? Más o menos 2, es decir, o le sobran o le faltan 2. Si hay dos átomos así, dos núcleos, y tienen cada uno sus 6 y les faltan 2, habrán 2 electrones que a veces pasarán por aquí y a veces pasarán por aquí. Y harán como esa forma del infinito, ¿no? Y eso es lo que les une, lo que los hace que estén en estabilidad unida juntos, como la Luna y la Tierra. Son dos pares en sus masas que necesitan el uno del otro para tener estabilidad y sobrevivir y perdurar y permutarse. No es otra explicación. Entonces, necesitan esos dos electrones. Entonces, a lo mejor hay uno que va en un sentido y otro que va en el otro, ¿no? Me imagino yo, no lo sé. Ahí está el acelerador de partículas del CERN para que lo descubra y lo interprete y lo revele. Porque para eso nos gastamos una millonada en magnetrómetros y en imanes gigantes y en instalaciones de criogenización, de mantener la temperatura al 273 menos Kelvin, que es la temperatura del estado cero. Es decir, en realidad es la ausencia de energía, la ausencia de movimiento. La energía es, el calor es partículas moviéndose, vibrando. Eso es el calor, no es otra cosa. La temperatura la medimos porque hay una variabilidad, o sea, hay un movimiento que se está transmitiendo al otro. Entonces, si tú tocas algo frío, en realidad lo que estás es calentando lo otro. No es que el frío te esté entrando a ti, es que tú estás extrayendo el calor de tu cuerpo, estás perdiendo tu energía. Estás perdiendo energía calorífica en este caso. Y esa energía calorífica no es más que el movimiento de partículas, es decir, estás transmitiendo el movimiento de tus partículas que a lo mejor están más aceleradas, es decir, tienes 36 grados o 37, que es la temperatura ideal para que las moléculas de tu cuerpo produzcan el metabolismo y el catabolismo o el anabolismo. El anabolismo, igual que lo decíamos de ánodo y cátodo, en catabolismo, los organismos, es en lo que produce anabolismo, es como analizar, como la palabra analizar, el lexema y lo que es el morfema de analizar, significa dividir, partir algo. Es quitar los enlaces que van entre medio de distintas moléculas o distintas partes esenciales de moléculas. De ahí tendríamos que sacar, por ejemplo, en el anabolismo de los seres que hacen la respiración, es decir, como nosotros y las aves y los reptiles y todos los que hacen ejercicio aeróbico, es decir, necesitamos el oxígeno, que sin el oxígeno tampoco existiría vida. Los 4 elementos que hablaban los griegos tanto de esotéricos, los pitagóricos y todos estos filósofos de hace 4.000 o 5.000 años, decían que había tierra,
agua, fuego y aire, ¿vale? Para mí son los 4 elementos químicos que conforman las moléculas orgánicas y son las que están en un 75% componiendo los animales y los vegetales, porque, es decir, lo orgánico, los seres vivos, son oxígeno, fuego, porque la combustión se produce por el fuego, por el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. El agua sería el hidrógeno, de ahí viene hídrico, de hidrógeno, el agua, H2O, que en realidad es combinación de aire, porque el aire está compuesto en una cierta parte de hidrógeno y creo que en un 73% o 60 y pico por ciento de nitrógeno. Entonces el nitrógeno es aire. ¿Y qué es la Tierra? El carbono. Esa es la molécula. Carbono creo que es el elemento de masa atómica número tal. El oxígeno de masa 16 creo que era. De unidad de masa atómica creo que se llama. De los números de protones y electrones que tienen. No soy experto en física, pero para que lo sepamos de qué está compuesta la realidad para nosotros, ¿vale? De qué está compuesta la realidad. Eso es lo que estamos hablando. De qué es la materia o qué es nuestra realidad, qué es la realidad. Eso es lo que estoy tratando de dilucidar con este discurso que yo llevo acumulando en mi pensamiento después de estudiar y ver documentales. Pues la cuestión, esos serían los 4 elementos. Sin esos 4 elementos no hay vida, no hay... Y la vida se define por 3 pautas, 3 principios que se tienen que dar para que algo que sea vida. Es el principio de nutrición, movimiento y reproducción. Si no te nutres y no comes, si no adquieres elementos como hacen las plantas a través de el dióxido de carbono que obtienen de la atmósfera, que en realidad lo están obteniendo de nosotros ahora, pero en un momento determinado hubo una cantidad de dióxido de carbono que venía desprendida de las reacciones químicas que se producían en los volcanes, es decir, por esa congregación de la masa de la Tierra en el núcleo produce en la litosfera y en la estenosfera una capa que es de roca magmática, roca ígnea, roca de lava fundida que está en el manto superior y que está flotando, bueno, que está fluyendo y tiene un comportamiento de convección, igual que cuando calientas el agua en una olla y ves que las burbujas al calentarse por el fuego en la olla suben. ¿Por qué? Porque la sustancia o la materia, sea agua, sea aire, sea el líquido que sea, o sea el fluido que sea, o sea la sustancia que sea, cuanto más caliente, más se están moviendo las moléculas. Lo caliente pesa menos y lo frío pesa más. Entonces, al calentarse, asciende. Es decir, se aleja del centro de gravedad. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía. Entonces, al estar perdiendo energía, la estabilidad que necesita para estar dentro del sistema es mucho menor. Por lo tanto, hay partículas que se están moviendo menos, bueno, al revés. Está adquiriendo energía y necesita estar en un plano superior para tener la estabilidad que tienen en el mismo sistema que tienen las demás. Entonces sube y cuando se enfría, es decir, cuando dejan de moverse rápido, empiezan a relajarse y cada vez se mueven menos, se quedan arriba. Entonces vuelve a subir, entonces se genera como una especie de lo que llaman ciclo de convección. Eso lo llaman el ciclo de convección. Se produce también con el agua de lluvia. El agua de lluvia se genera en el mar porque los rayos de la radiación
infrarroja y la radiación solar y electromagnética, es decir, esa radiación de partículas están chocando con las partículas del agua y están produciendo que aumenten su energía. Entonces llega un momento en que se convierten, pasan del estado sólido al gaseoso, lo que se llama sublimación, creo que se llama. No, evaporación, se llama evaporación. Sublimación es al revés, sublimación es al contrario. Pasa del estado sólido, del estado gaseoso a estado líquido sin pasar por el estado sólido, por el estado líquido, perdón. Porque el estado líquido, el pasar del estado gaseoso al estado líquido es pasar a solidificarse, como hace el hielo, el agua del mar. El agua del mar, o el agua en general, cuando se enfría, forma hielo. Que la molécula del agua es muy especial, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que produce la vida. Es decir, esa combinación del hidrógeno que necesita que tiene valencia 2, que necesita dos electrones para tener mayor estabilidad, porque en realidad tendría uno y estaría contenta la molécula de hidrógeno. Pero como decíamos que había una paridad, es decir, una inclinación